Estamos en la segunda parte de nuestra transmisión del podcast dedicado al célebre tenor sueco Nikolai Gedda en el programa concertante Encuentros en la voz de Jorge Tadeo. Estábamos comentando acerca de la gran cantidad de repertorio que interpretó Nikolai Gedda. Deja un formidable legado en música de concierto, como la Mise en Si menor de Bach, que grabó bajo la batuta de Otto Klemperer y que también grabara bajo la batuta de von Karajan. También grabó la Pasión según San Mateo, con Klemperer el Mesías de Händel, una versión tremenda del Requiem de Verdi con Carlo Maria Giulini, la Novena Sinfonía de Beethoven con Rudolf Kempe, El sueño de Gerontius, dirigido por Sir Adrian Boult, y entonces, así como esos, muchísimos más registros dentro de música de concierto que por supuesto que interpretó también en las más importantes salas del mundo. Complementa su carrera también como un excelente intérprete de canción arte. Si bien él consideraba que en el repertorio alemán solo era un especialista en Schubert, no siéndolo así, por ejemplo, con Robert Schumann, a quien consideraba en un mejor control o en un mejor dominio a cantantes como Peter Schreier o como Dietrich Fischer-Dieskau. Con todo, dice que le gustaba muchísimo Schumann y es por eso que grabó obras como el ciclo Los Amores del Poeta de este compositor. De Schubert grabó La Bella Molinera, también un registro muy importante, muy interesante en el sentido de la pulcritud y de la exactitud de todo lo que planteara Schubert a través de su partitura. Dentro de las melodías francesas, interpretó a Claude Debussy, a Francis Poulenc, nuevamente a Berlioz con un ciclo genial que son Las Noches de Estío, Les Nuits d'été, donde tenemos, parece ser, a la versión original que fue escrita para tenor, a Gedda interpretando con gran maestría ese ciclo tan difícil en el registro tenoril. En lo personal, yo canté ese ciclo hará 20 años más o menos, si mal no recuerdo, y me sorprendió que era una obra muy compleja y muy difícil técnicamente para uno como tenor, mientras que, por ejemplo, en las versiones más comunes que son para mezzos o para sopranos, pero sobre todo para mezzos, pues las mezzos se están moviendo en un registro relativamente cómodo, donde puedan hacer más hincapié en el sentido poético de la obra, y en el caso del tenor, pues uno está todo el tiempo en el centro de la voz, en ese famoso paso previo al registro agudo, y es bastante cansado. Si está uno en condiciones óptimas, saldrá bien librado, pero una obra difícil cuando no se llega en el mejor de los días. También interpretó muchísima canción rusa, en una época en la que no era bien visto el repertorio ruso, ni siquiera en la ópera, mucho menos en la canción, sobre todo pues en los países occidentales. Cantó canciones de Glinka, Mussorgsky, Rachmaninoff, junto a Alexis Weissenberg deja un disco completo, ahorita entramos en la discografía. También canción escandinava, que en ese entonces era sumamente extraño que se cantara ese repertorio. Su predecesor, Jussi Björling, había dejado ya registros de algunas de estas canciones, que son obras de gran belleza. Para mí, un repertorio que viene a culminar lo que iba a ser el desarrollo del Lied alemán. O sea, mientras tenemos en la canción alemana una evolución que va a ir desde las primeras canciones de Haydn, luego Mozart, luego Beethoven, para ya llegar al culmen de la canción alemana con Schubert, y a partir de ahí con Schumann, después con Brahms, y nuevamente vamos a otro
momento evolutivo con Gustav Mahler y ni se diga con Hugo Wolf, que también Gedda dejó algunos registros por ahí especialmente de los Eichendorff Lieder. Eh, pero llegamos a este punto donde ya se buscaba el control total de la palabra, por lo tanto Gedda pues termina siendo ese gran maestro idiomático, pero ya cuando llegamos a la música nórdica, a la música de estos compositores como Peterson Berger, Hugo Alfvén, Sjögren, Sibelius y muchos otros, encontramos un terreno muchísimo más humano, creo yo, un terreno donde se acabó toda esta excesiva rigidez en cierto sentido arquitectónica como estaban concebidas estas canciones y de alguna manera encontramos como ese mismo espíritu, pero muchísimo más humanizado y al mismo tiempo muchísimo más relacionado con todo este mundo mágico eh, de lo que iba a ser la tradición nórdica. Quisiera volver un poquito a la relación de Nikolai Gedda con Walter Lesch, que como les comenté era el gran productor discográfico de la casa EMI y aparte era un músico, era alguien que sabía muchísimo de lo que hablaba. Incluso Gedda comenta que al principio de su carrera, porque lo descubre Walter Lesch y entonces de inmediato lo contrata para grabar junto a Boris Christoph, un Boris Godunov, donde Boris Christoph hacía los tres personajes principales. Ya es un asunto que en algún momento nos expandiremos al respecto de qué pasaba con Christoph, ya que lo mismo hizo cuando grabó Príncipe Igor, también canta los tres bajos, pero definitivamente pues llega este joven tenor a ser el falso Dimitri, le va bastante bien, después será invitado a grabar una versión de Fausto, en este caso en mono, y ya se grabará muchos años después otro Fausto con casi el mismo elenco en estéreo. Pero una vez que empezó a grabar Gedda con Walter Lesch y después de salir del Boris Godunov, de inmediato le ofrecen a lo largo de los próximos 5 años, 7 años, él tenía 27 años más o menos, el grabar la mayoría de las operetas de repertorio, grabaciones que hoy ya son clásicos y referentes para cualquiera que quiera acercarse a este género tan maravilloso. En el caso de Gedda, tenía siempre a Walter Lesch, que era el que le estaba pidiendo o haciendo observaciones. Por ejemplo, cuando lo escucha cantar el aria de la Flor de Carmen, Lesch dice que Gedda lo hace estupendamente, pero que lo único que no le gustó fue el agudo de final de Gedda, que para Lesch fue demasiado fuerte. Gedda de inmediato acató la indicación y hace un pequeño diminuendo, con lo cual Lesch queda sumamente complacido. Y así a lo largo de toda esta trayectoria, mientras ensayaban, mientras grababan, teníamos a este productor con ese gran conocimiento de la voz humana. Recordemos que era el esposo de Elizabeth Schwarzkopf, eh, dando indicaciones precisas, dando sugerencias eh, que difícilmente encontraríamos a alguien hoy con ese conocimiento y con esa capacidad de llevar un cantante de estos niveles al siguiente nivel. Gedda, por supuesto, acató todo como se estilaba en ese entonces, como un cantante sumamente responsable que entendía la misión de sus maestros o la misión de los guías o de los productores o simplemente de quien lo contrataba para cantar. No todos los cantantes tuvieron esa apertura, es más, tristemente se da mucho
que se tiende a ignorar ese tipo de indicaciones, divismos. Y en el caso de Gedda, pues estamos ante alguien sumamente sencillo que, que a lo largo de toda su carrera intentó seguir el camino pues, de la forma más sencilla posible. Eh, Quizá por esto nunca figuró como una superestrella en el sentido más común del término, porque no era alguien que tuviera ese interés o ese carácter o esa necesidad de estarse luciendo o de estar brillando más allá del repertorio musical. Como anécdotas, mi maestro Zeger van der Stine, le tocó colaborar en algunas ocasiones con él y tratarlo, y comentaba que sí, que era un monje, que era una persona no tan fácil de trato, aunque mucha gente diga lo contrario, pero sobre todo en el sentido de que, por ejemplo, 9 de la noche, si no estaban en función, él tenía que dormirse. Entonces jamás había un desvelo, era muy consciente de los sacrificios que eran necesarios para llevar a cabo una carrera tan longeva. Gedda fallece hace apenas unos años, el 8 de enero del 2017. Por cierto, nos enteramos de su muerte un mes después, o sea que hasta en eso todo se manejó con sumo sigilo, sin hacer sensacionalismos. Y entonces sí, él decía que prefería una carrera sólida y longeva a una carrera brillante y corta como por ejemplo la de María Callas. Nosotros vamos a escuchar una playlist, una lista de reproducción que anexaremos como ya es costumbre en nuestro programa a través de Spotify, y en esta vamos a incluir en el repertorio de canción que vendría a ser canción arte. Recordemos que la canción arte es poesía musicalizada. Tiene sus diversos nombres, por ejemplo, claro, en alemán pues se refieren a ella como Lied o Lieder, el plural, o en francés la melodía francesa, o en inglés art song. No se usa mucho el término canción arte en español, pero yo creo que es un término que le va sumamente bien. En este caso, bueno, entonces en canción rusa de Sergei Rachmaninov vamos a escuchar dos canciones. La primera, Здесь хорошо. Aquí todo está muy bien. Vendría a ser más o menos la traducción. Es una canción sumamente breve, muy muy aguda, tiene un agudo al final pianísimo en un si natural, y Gedda lo interpreta maravillosamente bien. Es todo este viaje a través de un bosque donde se da cuenta que estar entre esos pinos, entre toda esta naturaleza, es casi como estar hablando con el mismo Dios. Y esta catarsis está claramente interpretada a través de la canción. También de Rachmaninoff vamos a escuchar Niepoi Krasavitsa. No cantes esas canciones porque me hacen llorar, porque me recuerdan a Georgia. También se le conoce como canción georgiana. Es una canción muy, muy bella, con estos acompañamientos pianísticos eh, tan complejos ya por parte de un compositor como Rachmaninoff, y, y es una obra que nos pide estar abordando el registro agudo, tanto en forte como en pianísimo. La contraparte será de Mussorgsky, la canción La Cabra, Koziol, que, que es un texto que escribió el propio Mussorgsky, muy simpático sobre una mujer que vio una cabra en el campo y salió espantada porque se le hizo horrible, ya que tenía unas barbas muy extrañas, la piel sumamente irritada, total, toda la apariencia que podría vincularse al mismo diablo. Pero como esta joven quería
contraer matrimonio, pues algún día conoce ya al que sería su esposo, y cuál es la sorpresa, que el esposo pues tenía las mismas facciones que aquella cabra y por lo tanto pues las mismas facciones que podríamos atribuirle al mismísimo diablo. Sin embargo, ahí no le importó y terminó contrayendo matrimonio. La otra canción es la Pulga Mefistofélica, la canción de Mefistófeles que no aparece, por ejemplo, en la ópera de Gounod, donde Mefistófeles hace la narración de esta pulga que se vuelve amiga de un rey, y entonces el rey manda a traer a su sastre y le pide que haga ropa para su amiga la pulga, la convierte en ministro, y a partir de ahí pues la pulga invita a otras pulgas a, a la corte, y las pulgas empiezan a picar a todos, a la reina, a las damas de compañía, etcétera, pero nadie podía decir nada porque pues, la pulga era la amiga del rey. Nótese cualquier semejanza con las figuras políticas. Alguna vez fui yo muy claro cuando la canté en un concierto televisivo, y no hizo mucha gracia, pero sí es un gran problema del que está hablando Mefistófeles, porque entonces pues tiene uno que tratar con pulgas, y entonces pues no nos lleva a ningún lado este tipo de relaciones, sobre todo cuando ya ejercen puestos de importancia. Lo que dice Mefistófeles es que la solución es pues simplemente apachurrarlas y se acabó el problema. De Francis Poulenc vamos a escuchar a esa guitarra, a esa guitarra que el piano tiene las características de una guitarra en el acompañamiento, y es una romanza muy bella en el sentido incluso más tradicional de Poulenc, porque Poulenc normalmente escribía con bastantes complejidades armónicas, pero bueno, está escribiendo aquí una especie de serenata. De Duparc, Henri Duparc, tendremos Chanson Triste, una de las canciones más bellas a mi parecer dentro de la música francesa, de este compositor que tuviera una enfermedad cerebral sumamente joven y que tristemente deja de componer y queda enfermo a lo largo de su mayoría de vida, alrededor de 50 años. La canción, curiosamente, todavía decía: quizá llegue el día en que yo sanaré. Duparc nunca sanó. Bien, vamos a concluir esta segunda parte del podcast y volvemos en un momento más con la tercera parte en este programa concertante Encuentros, dedicado al gran tenor del siglo XX, Nikolai Gedda.